Os pido que os levantéis un momento y sacudís un poco así el esqueleto porque tengo que explicar el Apocalipsis, todo el libro, 20 capítulos por lo menos, en 35 minutos. Así que vamos a poner, no sé, en marcha especial, todo el terreno, el cerebro, el corazón, para poder estar recibiendo todo esto. Yo creo que va a ser sencillo, pero hace falta, creo que, estar a tope. Vamos a sentarnos. Así que vamos a saludar también a los que no están presentes, sino los que nos están siguiendo por las redes sociales. Todos bienvenidos hoy. Porque hoy llegamos, como he dicho, al final de la Biblia. Hemos tenido ya 35 estudios bíblicos por descubrimiento. Teóricamente en nuestras casas, primeramente la lectura personal, porque eso es la idea, primeramente descubrir nosotros mismos, con 4 preguntas muy sencillas, que tenéis un vídeo también que lo explica cómo hacerlo, que es el vídeo EBD 0.0, y luego hay 0.A, B, y te lo explica cómo tener esta casa de paz en tu casa. Pero hemos llegado al final de la Biblia, casi por lo menos, es el penúltimo estudio, y intentaré ayudarnos a entender el panorama que falta por descubrir de lo que va a venir hasta el final de nuestros tiempos y que sea de forma breve. ¿Qué pasará próximamente? Es una pregunta que después y luego ¿qué seguirá hasta el final de los tiempos? O sea, ¿qué es lo que va a pasar inmediatamente dentro de poco? ¿Qué va a pasar después de que Jesús venga, busque su iglesia, la lleve consigo? ¿Qué pasará después? ¿Y qué pasará después de un tiempo de juicio? ¿Qué habrá después? Así que miremos este panorama, que he hecho un dibujo, porque busqué en internet todo lo que había de panoramas y ninguno os serviría para nada, porque son todos súper complicados en comparación de lo que nosotros necesitamos para esos 35 minutos. Así que he hecho uno que os va a enseñar dónde estamos nosotros en el tiempo del mundo, para decirlo así, de esa creación, y qué va a pasar inmediatamente después. Aquí lo veis. Tenemos Pentecostés, está claro, ¿no? 30 años después de Jesucristo, más o menos, de su nacimiento, vino el Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios, cuando vino sobre los apóstoles y los 120 que estaban reunidos en Jerusalén, esto era un antes y un después, porque el Espíritu de Dios convirtió a aquellos apóstoles y a aquellos creyentes en personas nacidas del Espíritu Santo, nacidas de Dios. Empezaron a ser iglesia de Jesucristo, miembros de Jesucristo, unidos por el Espíritu Santo a Jesucristo. Jesucristo estaba en el cielo, es la cabeza, y desde el cielo estaba dirigiendo la vida de cada uno, y también por lugares locales. Desde entonces hay iglesia universal por un lado, pero también iglesia local, guiada desde el cielo por el Espíritu Santo en los corazones de cada uno de los creyentes, iglesias guiadas por el Espíritu de Dios, por Jesucristo. Repito, donde Jesucristo es la cabeza, no un sistema corrupto religioso, sino Jesucristo, y donde el fundamento no es falsos apóstoles, para decirlo así, para que me entendáis, sino Jesucristo también es el fundamento, donde se cree la palabra de Dios, no lo que contradice la palabra de Dios, sino la palabra de Dios, porque ella es inspirada por Dios, y donde se vive la verdadera iglesia. Bueno, cuando empezamos en Apocalipsis a leer, vamos a observar que hay 7 iglesias descritas. Primero se ve a Jesucristo, pero luego se describen 7 iglesias, capítulo 2 y 3. Y estas 7 iglesias, muchos estudiosos dicen que es también la profecía de cómo se va a desarrollar la iglesia cristiana a lo largo de los siglos, hasta que Jesucristo venga a arrebatarla. Y creo que tiene razón. Entonces, ¿qué va a pasar después? Hay un arrebatamiento, eso quiere decir que Jesucristo viene solamente en las nubes, pero sin tocar la tierra, y dice la Biblia en 1 Tesalonicenses, que ya hemos estudiado,
que Jesucristo arrebatará su iglesia para encontrarse en el aire con el Señor, para estar para siempre con Él. Es lo que nosotros creemos. Y la iglesia es quitada, por tanto, de esta tierra. ¿Por qué? Porque Dios tiene que tratar con esta tierra, tiene que tratar con las naciones, tiene que tratar con su pueblo Israel. El pueblo de Israel ya lo vemos devuelto a su tierra. Igual a vosotros os parece normal, pero durante muchos cientos de años Israel estaba esparcido. Y de repente, de una manera impresionante, inexplicable, Israel ha vuelto en 1948 a su tierra para ser una nación, y también ha ganado, por ejemplo, una guerra de 6 días, en 6 días, para evitar ser aplastada por todos los países musulmanes que querían acabar con ello. Aquello fue para mí un impacto. Yo vi en aquel entonces, cuando yo entré en mi casa y escuché esas noticias por la radio, yo vi que mi tiempo estaba contado, que Jesucristo puede venir en cualquier momento y yo no estaba preparado. Y me llevó a convertirme. Ojalá que alguna persona hoy se arrepiente, se convierte por ver que Jesucristo está a punto de llegar a cualquier momento. Entonces, ¿qué va a pasar? Durante unos 7 años, dice la Biblia, de muchas maneras, el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, habrá un día de Yahvé, un día de juicio, que es un periodo de unos 7 años, que también se llama la Gran Tribulación, como nunca la había antes. Esta tendrá diferentes etapas de juicios de muchas maneras. Ahí veremos también que Dios juzgará el gran sistema religioso perverso, que ya vemos que existe, y dice que existe en Roma, describe, digamos, Roma como el asentamiento de este sistema que va a ser juzgado durante estos 7 años, como la gran ramera, que sí que habla de que ama a Dios, pero realmente ama cualquier Dios y cualquier cosa, ¿no?, que sea espiritual. Y es una ramera, no es la esposa fiel de Jesucristo que solamente ama a Jesucristo y a nada más, y le obedece y le honra, sino hace lo que quiera a su propio provecho económico, político y espiritual también, para negociar con la gente, incluso dice el Apocalipsis, y dice muchas cosas sobre ella. Pues luego, ¿qué va a venir? Pues Jesucristo, después de este tiempo de juicio, va a descender, y nosotros, que hemos sido arrebatados con Jesucristo, estamos con Él en el cielo, vendremos con Él, también los ángeles, y habrá un juicio de las naciones, que vamos a ver esta mañana, y este dará lugar a definir quiénes van a estar durante 1000 años disfrutando de una nueva tierra en este mundo. Porque Dios restaurará en parte este mundo y será como el paraíso, para decirlo así, para que me entendáis. Así lo describen los profetas durante 1000 años, el reinado de Jesucristo, para demostrar a Jesucristo que Él hubiera valido siempre para dar un reinado, un gobierno maravilloso en este mundo, si no hubiera sido porque el hombre se opuso a Dios y tomó su liderazgo para arruinar este mundo. Pero todos los que quieren arruinar el mundo durante estos 7 años serán juzgados. Los que han destruido este mundo de alguna forma, sea, digamos, como ecológicamente, pero también políticamente, también religiosamente, también la convivencia han destruido, y también, sobre todo, la convivencia con Dios. Después de esos 1000 años, ¿qué sucederá? Vamos a ver que entonces, al final de estos 1000 años, por fin Satanás será suelto una vez más, porque antes será preso, ya hablaremos de ello, y será suelto de nuevo, porque durante 1000 años nacerán personas que nunca tomaron la decisión de amar a Jesucristo libremente y nunca tuvieron ningún tipo de tentación. Pero entonces Satanás tendrá que actuar otra vez para tentar al que se deje tentar, y organizará un gran ejército contra Israel, contra Jerusalén, contra el gobierno de Jesucristo, y de donde estaremos nosotros gobernando con Él, para ver si pueden tomar el mundo, para destruir el mundo otra vez
y tomar el control. Y es cuando Jesucristo va a intervenir, vendrá fuego del cielo, destruirá todos esos ejércitos. Y entonces habrá un trono a la derecha, donde Jesucristo está sentado, y ahí serán juzgados solamente las personas que están perdidas, que van a la condenación eterna, que son merecedores de la segunda muerte, llama la Biblia esta condenación eterna, la muerte definitiva, espiritual, y serán atormentados eternamente con Satanás, con la bestia, el anticristo, el falso profeta que se mencionará, y después habrá un cielo nuevo, una tierra nueva. Bueno, para que esto no sea solamente una explicación mía, vamos a ir, os invito a través de la Biblia a descubrirlo. Repito, yo tengo algunas preguntas aquí. Por ejemplo, ¿vendrá Jesucristo por su iglesia? O sea, ¿la arrebatará y la llevará al cielo antes de empezar a juzgar al mundo? Aquí diría que sí, ¿verdad? La Biblia nos afirma que sí, y así está reflejado en ese panorama. Y si Jesucristo salvará a su iglesia, dejará en el mundo a los que solo se llaman cristianos, pero nunca creyeron solo en Jesucristo, nunca nacieron de la palabra de Dios, nunca nacieron del Espíritu Santo. ¿Me entendéis? Cristianos de nombre, etiqueta. Desde el bebés les han puesto la etiqueta, tú eres cristiano. Cuando les entierran, les hemos enterado porque le bautizamos de cristiano. Pero estos también irán con la iglesia verdadera y la Biblia dice claramente que no. Esos tienen nombre de estar vivos, están muertos espiritualmente, nunca nacieron de nuevo y estarán juzgados en el tiempo durante estos 7 años si Jesucristo viene antes. ¿Qué pasará con el sistema religioso apóstata desleal que ya ha surgido en la ciudad de Roma, descrita en Apocalipsis? Jesucristo nos manda a nosotros salir de este sistema corrupto, me refiero no solamente a nosotros, a los nacidos de Dios, a los salvados por el Señor Jesucristo. Puede que estén en este sistema ahora mismo todavía, pero Jesucristo les manda a salir o no. ¿O no? ¿Por qué? Porque se dice que el fundamento no sé qué es, no sé quién, y que, bueno, que adorna a Jesucristo también, entre otras, muchas otras cosas también, ¿verdad? Bueno, claramente la Biblia dice que de ese sistema hay que salir, pero vamos a verlo, vamos a leerlo. Entonces, algunas preguntas, solamente deciros que ahora podríamos tener, las he contestado en el estudio bíblico de descubrimiento, el número 34, que se titula Ánimo, porque hablé de Rebeca, nuestra hija discapacitada, que por cierto hoy cumple 30 años, y es un gran ánimo saber que Jesucristo vuelve otra vez por los que Él ha salvado y por Rebeca, por ejemplo, que es inocente, no tiene ninguna culpa, y seremos arrebatados juntos al cielo. Y ahí, por ejemplo, también explico de que es imposible que los que se vacunan hoy en día lleguen a decir que no. Otros que digan que no se deben vacunar, porque eso sería como admitir la señal del anticristo, ¿no? Que determina si comprar o no comprar, si vivir o no. Es totalmente falso. No tiene pies ni cabeza, digamos, estudiando Apocalipsis. Porque el anticristo no está todavía manifiesto. Claramente no está manifiesto. Entonces no puedes aceptar de ninguna forma nada de él, porque no existe todavía en ese sentido, no está manifiesto todavía, entonces es absurdo. Personalmente lo digo con todo mi respeto, pero lo digo un poco así fuerte para que entendáis que la cosa es más seria. Si no queremos quedar en ridículo con todo el mundo, debemos realmente tomar distancia de estas teorías de conspiración. Ahora, en el principio del libro de Apocalipsis, ahora vamos a ver el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, nos informa que este libro profético, y tendrá también un lenguaje hasta cierto punto simbólico, tiene por tema principal
la revelación de Jesucristo. Aquí lo tenéis, el Apocalipsis 1:1, el texto. Lo presenta así: es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Eso escribió Juan hace casi 2000 años. Por eso el tiempo de Dios no es exactamente como nosotros lo percibimos, ¿verdad? Pero dice, hay una promesa especial para los que hacen caso al libro, y vemos esta promesa en versículo 3, que nos viene bien conocerla. Dice así, 1:3, dichoso, quiere decir bendecido, el que lee, y dichoso los que escuchan las palabras de este mensaje profético. Y ahora atención, ¿qué más dice? Y hacen caso. Porque cuánta gente tiene teorías en la cabeza y sabe no sé cuánto, y lee la Biblia y no hace ni caso. Eso solamente es para condenación de las personas, ¿verdad? Porque Dios les va a pedir cuentas por todo lo que saben y no hacen. Pero si queremos ser bendecidos, tenemos que aprender a escuchar atentamente qué es lo que Dios quiere que hagamos y hacer caso, evidentemente. Entonces hay grandes bendiciones para nosotros. Y Apocalipsis es uno de estos libros que puede ser de mucha bendición para nuestras vidas. ¿Para quién es toda la gloria? Porque es una pregunta que nos surge. ¿Para quién es toda la gloria de este mundo? Bueno, a veces es Messi que lo quiere acaparar, ¿verdad? Nadal, no sé quién, no sé cuántos, ¿no? Músicos también, políticos. Queridos, el que va a recibir absolutamente toda la gloria, toda la honra y todo lo demás va a perecer, es solo uno, es Jesucristo. Y Apocalipsis lo deja bien claro. Apocalipsis 1, 5 al 7. Dice, Jesucristo es el testigo fiel. O sea que si quieres saber lo que Dios dice, presta atención a Jesucristo, porque Él es el testigo fiel. El primogénito de la resurrección, o sea que Él es el que decide quién va a resucitar, porque tiene absoluto poder sobre la muerte. El soberano de los reyes de la tierra. No tengas miedo a los gobiernos. Hoy estuvimos hablando, pero no tengas miedo a los gobiernos. No son el poder absoluto, ni en el cielo ni en la tierra tampoco. Al que nos ama y por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino. Ojo, no somos cualquiera. La Iglesia de Jesucristo no es un puñado de unos locos. Somos el reinado de Cristo, aquí en la tierra y en el cielo. Sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y dice, mirad, que viene en las nubes. Así que nosotros debemos siempre tener la vista levantada, no mirar los problemas alrededor, sino mirar Jesucristo viene en las nubes. Y todos le verán con sus propios ojos, incluso quienes le traspasaron, no se escaparán de tener que enfrentarse cara a cara con Él y dar cuentas. Y por Él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Así empieza el libro de Apocalipsis. Maravilloso. Ahora yo tengo otra pregunta. ¿Qué pasará con la iglesia de Dios verdadera? O mejor dicho, en vez de otra pregunta, quiero decir, voy a elegir una de esas preguntas que hemos hecho. ¿Qué pasará con la iglesia de Dios verdadera? Y vamos a ver en Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10. Allí Jesús prometía a la iglesia verdadera y fiel en la ciudad de Filadelfia, y que es una ciudad real por un lado, pero también es una ciudad que tiene un significado simbólico, porque significa amor por los hermanos. O sea, que una iglesia que ama a Dios, que ama a los hermanos, que ama la palabra de Dios, una iglesia verdadera y fiel, mira lo que dice Dios de ella. Dice, ya que has guardado
Ay, queridos, no me lo puedo creer. El Siri que me interrumpe. Ya que has guardado mi mandamiento de ser constante, dice Jesucristo a esta iglesia, proféticamente, está escrito en Apocalipsis 3:10, yo por mi parte te guardaré. Quiere decir, sacado para no pasar por ella, te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. O sea que, repito, Jesús afirma que su iglesia la guardará de la hora de la tentación. Jesús asegura, como diciendo, mi iglesia te sacaré de en medio de la tierra, para que estés conmigo en el cielo cuando sobre los demás venga la hora de la tentación para ponerlos a prueba. Sí, la iglesia verdadera estará en el cielo mientras en la tierra comenzará el día de Yahvé, el día del juicio, que será la gran tribulación que durará unos 7 años y que acabará con toda deslealtad contra Dios. Es la finalidad de estos 7 años, acabar con toda la deslealtad contra Dios de todo tipo. Y con todos los desleales será juzgado la iglesia que dice, porque se puede decir todo, ¿verdad? Mientras que no te pongan un trapo en la boca, todo lo puedes decir, ¿no? Todo, cualquier cosa, cualquier barbaridad que parece verdad. Pero dice ser verdadera, pero que solo tiene el nombre de que vive, y así lo describe Apocalipsis, el nombre que vive, pero está muerta. Jesús vendrá sobre ella como ladrón en la noche y la hará pasar por la gran tribulación. Puedes leer en Apocalipsis 3 y vas a ver la iglesia de Sardis descrita como que tiene nombre de vivir, pero está muerta. Y sobre ti vendré como ladrón en la noche, para juzgarte, para destruirte, para despojarte de tus mentiras, tu falsedad, tus apariencias, para juzgarte. Pero sabemos que Jesús vendrá primero solo por los creyentes salvados, tanto muertos como vivos. Y así lo había prometido Jesús y así lo había revelado al apóstol Pablo. Los salvados serán transformados y arrebatados de la tierra para estar siempre con Jesús. Es lo que he mencionado al principio, Estudio Bíblico de Descubrimiento, número 34, ánimo, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 14 en adelante. Ahora, ¿qué pasa durante este tiempo en el que estamos viviendo nosotros? Durante este tiempo se está formando todavía la verdadera iglesia. Todavía Dios está añadiendo los últimos que se van a ir salvando, convirtiendo. Pronto, es decir, en cualquier momento, terminará con el arrebatamiento de su iglesia. Entonces vendrá la etapa de lo que el libro Apocalipsis define así. Y dice así la Biblia: lo que ha de venir después. Lo que ha de venir después. O sea, el capítulo 1, ahí tenemos un bosquejo. Lo que ves ahora, Jesucristo aparece a Juan, lo ve. Lo que está ocurriendo ahora, las 7 iglesias, que hasta que la iglesia será arrebatada en el cielo, y lo que vendrá después. Capítulo 1, versículo 1, dice más o menos así también, que Juan dice, yo vi una puerta abierta en el cielo y una voz que me dijo, sube acá y te mostraré lo que vendrá después. Y cuando ve el cielo, ve aquello que Beatriz estuvo hoy leyendo, ve el trono, ve el Cordero de Dios, ve los ancianos representantes de Israel, de las 12 tribus de Israel, de los 12 apóstoles del Nuevo Testamento, alrededor del trono, con coronas y adorando al Cordero, y ve a todos estos arrebatados en el cielo. Y después de esto, en el capítulo 6, empieza el tiempo de los juicios sobre el mundo. Enseguida lo vemos de nuevo. ¿Puedes tú poner otra vez el panorama? A ver, ¿lo tenemos? Para que os lo podéis familiarizar, os lo mandaré después por WhatsApp. Bueno, yo sigo
aquí lo tenéis. Pentecostés, 7 iglesias, arrebatamiento, y nosotros estamos aquí a punto del arrebatamiento. Cualquier momento, igual esta tarde ya, el Señor Jesús viene. Os lo digo en serio. ¿Verdad? Vale. Y se iniciarán entonces, después de este arrebatamiento, se iniciarán los juicios sobre este mundo en rebeldía. 7 años, día de Yahvé, gran tribulación, día de juicio. Y nosotros, la iglesia, estaremos en el cielo, guardados de la gran tentación, de la gran prueba aquí que vendrá sobre el mundo. Y entonces será el periodo de juicio más duro que esta creación jamás había sufrido. Eso es importante notarlo. Fijaos en la gravedad de lo que Dios anuncia. O sea, lo que la tierra ha experimentado en estos últimos años simplemente, tanto las guerras mundiales con millones de muertos, destrucción impresionante, los tsunamis, las epidemias, la pandemia del COVID-19, las erupciones de volcanes, los terremotos, son solo dolores de parto. Tú preguntas a una mujer que eso es un dolor de parto, quiere decir que empieza a doler. Pero no es el nacimiento, porque cuando nace empieza unos últimos dolores y nace. Y estamos nosotros simplemente experimentando dolores de parto del día del juicio, pero cuando venga el día del juicio, vendrá toda esta destrucción, todo este juicio, como una multiplicación de todo lo que hasta aquí en esta tierra se ha sufrido, todo en 7 años. Un juicio tras otro, derramado de diferentes maneras. No vamos a poder entrar, evidentemente, en esto y sinceramente a mí no me importa porque no voy a estar. Pero vendrá. Me importa en tal caso para decir, mira, si no quieres que te pase todo eso, arrepiéntete, conviértete antes y deja que Cristo te salve y te arrebata al cielo. No es para hacer el tonto aquí en la tierra, desde luego. Apocalipsis 6:16 nos da una pequeña muestra, fijaos, os leo solamente un versículo que describe un poco la escena cuando empiecen estos juicios. Y dice, todos gritaban a las montañas y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. Eso gritarán los que sufrirán el comienzo de estos castigos. Y dicen al final, ¿quién podrá mantenerse en pie ante la ira del Cordero? Ojo al tato. Sobre todo los que dicen que Jesucristo es amor y punto. Son unos mentirosos, unos falsos profetas, queridos. Jesucristo es el Cordero de Dios, ha sufrido para salvarnos. La ira de Dios. ¿Para qué? Para evitar que caiga el aire sobre ti, pero como no seas salvo, va a caer la ira de Dios sobre ti y la ira del Cordero también. Jesucristo es tanto amor como justo, un Dios de ira como de misericordia. Ahora pregunta, si Jesucristo salvará a su iglesia, dejará en el mundo a los que solo se llaman cristianos, ¿te acuerdas de mi pregunta? Pero nunca creyeron solo en Jesucristo, nunca nacieron de la palabra de Dios, nunca nacieron del Espíritu Santo. ¿Qué pasará con el sistema religioso apóstata desleal que ya ha surgido, ya está en Roma, ya está el Estado político allí? Jesucristo nos manda a nosotros salir de ese sistema, por muy bonito que sea, huele a incienso y ropas de púrpura y de cosas de oro y de impresionantes. Y menciona a Jesucristo, pero muchas otras cosas también. Nos llama en especial la atención que Jesucristo juzgará un sistema llamado Babilonia, la gran ramera. Babilonia porque este es atrae todas las religiones del mundo. Sé que
si miramos ahora lo que hace Roma, cómo se sincroniza con todas las religiones del mundo, entendemos lo que está pasando. Y dice que este Estado estará ubicado en Roma con una influencia universal y corrupta. Describe Apocalipsis, no lo digo yo. Hoy en día todo el mundo sabe que existe un Estado de estas características en la ciudad de Roma. ¿Y cuál sería el mensaje de Jesucristo para los que pertenecerían a este sistema religioso, pero perverso? Dice Apocalipsis 18, versículo 4, me pareció que era muy importante señalar esto, de todo Apocalipsis 18, 4, dice así Jesucristo claramente, a los que todavía estén en este sistema atrapado, dice, salid de ella, pueblo mío. Puede haber pueblo de Dios en ese sistema, pero si eres del pueblo de Dios, muéstralo con tu obediencia a la voz de Jesucristo y sal de este sistema. Y dice también para que no seáis cómplices de sus pecados. Porque tú dime con quién andas y te digo de quién te has hecho responsable por complicidad. O sea que si tú eres del partido nazi, por ejemplo, de Hitler, pues te he hecho partícipe de sus asesinatos y torturas. Si tú eres miembro de un sistema político, corrupto, religioso, económicamente, pues eres partícipe de todos sus pecados, de toda su rebeldía, de toda su corrupción, de toda la perversidad. Porque si no, date de baja, sal. Y hazte miembro de una iglesia que es cuerpo de Jesucristo, novia de Jesús. Así que dice Jesucristo claramente, no te sigas llamando cristiano romano. Lo siento. Lo dice Jesucristo. No. Llámate cristiano bíblico. Llámate cristiano bíblico porque la Biblia es inspirada por Dios. Llámate cristiano de Jesucristo porque Jesucristo es tu fundamento, tu cabeza. Sal de Roma para pertenecer solo a Jesucristo. Está muy claro. Lo siento mucho por todos los que se enfaden conmigo en YouTube, en las redes sociales. Lo siento por ellos, espero que lo entiendan, que no va por ellos, sino cito a Jesucristo. Jesucristo te lo manda. Y Jesucristo lo describe, nos ha dejado el testigo fiel suyo para estos tiempos, el libro de Apocalipsis. Porque esta falsa iglesia es de carácter claramente apóstata y asociará todas las falsas religiones del mundo. Los que salen de ella evitarán su propio castigo descrito en Apocalipsis 18, versículo 16. 18-16. Dice, ay de la gran ciudad vestida de lino fino, de púrpura y escarlata. No sé si tú sabes que hay incluso los líderes de Roma, son unos púrpuros, digamos. Se llaman así por su vestimenta. Son conocidos por tal cual. Y dice así, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. No te engañes, eso no es la riqueza de Jesucristo. Es la riqueza de la ramera, la gran ramera, la Babilonia, de la cual hay que salir. La iglesia de Jesucristo es sencilla, es humilde como Jesucristo era. Y versículos 21 al 24 dice, entonces un ángel poderoso levantó una piedra del tamaño de una gran rueda de molino y la arrojó al mar diciendo, así tú también, Babilonia, gran ciudad, serás derribada con la misma violencia y desaparecerás de la faz de la tierra. Jamás volverá a oírse en ti la música de los cantantes y de arpas, flautas y trompetas. Jamás volverá a hallarse en ti ningún tipo de artesano. Jamás volverá a oírse en ti el ruido de la rueda de molino. Jamás volverá a brillar en ti la luz de ninguna lámpara. Jamás volverá a sentirse en ti el regocijo de las nupcias de los que se casan. Porque tus comerciantes
eran los magnates del mundo, porque con tus hechicerías engañaste a todas las naciones. Ya quiero parar un momento, pero sinceramente, ¿qué hechicero más poderoso puede ser que un sacerdote que proclama con echar un fufú, gotas, por las cuales el oro que tenga el poder para convertir un hijo de Satanás en hijo de Dios y declara que ahora es un hijo de Dios? ¿Qué hechicero hace algo así parecido? Es que son los más grandes hechiceros del mundo entero que engañan todas las naciones y la gente pobre. ¿Y quién es el más hechicero que el que dice, mira, aquí tengo cachopán, este trigo, huele, sabe, trigo, y ahora, pim, 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 y es carne y sangre de Jesucristo real, y lo sacrifico para el perdón de tus pecados. Y si no comes de eso, no tienes perdón de tus pecados. Yo tengo poder para perdonar pecados. Si tú comes, tienes perdón. Si no comes, no tienes perdón, querido. Eso es pura hechicería de lo más grande que te puedes imaginar. Yo nunca escuché nada más bárbaro que eso. En serio, no quiero meterme con nadie, pero estoy hablando de corazón abierto por si acaso quiere alguien hacer caso. Porque con tus hechicerías engañaste a todas las naciones, porque en ti se halló sangre de profetas y de santos. Queridos, y aquí no tenemos que ir a la Inquisición para saber quién asesinó aquí en España a quién. A los evangélicos se asesinaron aquí, hace 80 años atrás, hace 70 años atrás. El primer libro que leí al venir aquí a España hace 40 años eran las persecuciones sufridas por los evangélicos aquí en tierra española en los últimos años de aquel entonces. Bárbaro. Yo he estado en el pueblo donde todos los evangélicos fueron asesinados por ser evangélicos, al lado de Valladolid. Aquellos creyentes, cuando estaban vivos, anduvieron 30 kilómetros el domingo por la mañana para ir al culto, para adorar a Jesucristo. Y dejaron de hacerlo porque los asesinaron. Eso no hace ningún evangelio. Un evangélico, de verdad, no asesina a nadie jamás. La iglesia luterana, porque también muchos de ellos se llaman vivos y están muertos. También tiene el mismo sistema. Son cristianos de bautismo de bebés. También se creen magos y no llaman al arrepentimiento muchas veces. Claro, esta gente cualquier cosa puede esperar. Pero un cristiano de verdad nunca vas a ver que te va a asesinar. Va a dar su vida por ti. Pero ¿cuánta sangre están en los sistemas religiosos, verdad, de este mundo? Tremendo, queridos. Ahora, ¿todos seremos juzgados en el juicio final? Otra pregunta. ¿O podríamos antes ser salvados y estar ya antes con Jesús? Incluso es cierto que una de las tareas futuras de los seguidores de Jesús es juzgar precisamente al mundo y a los ángeles. Mira, lo que dice la Biblia es lo siguiente, Apocalipsis dice esto: y después de los 7 años Jesús vendrá en las nubes a la tierra. ¿Y qué hará Jesús al venir a su tierra? Juzgará a los mismísimos cabecillas de la rebelión contra Dios. Dios ajustará las cuentas con la trilogía del mal. Comenzará con el anticristo, o llamado la bestia, y el falso profeta, que por cierto son los que destruirán la gran ramera, cuando ya no les sirve. Estos dos, el anticristo, el falso profeta, estos serán arrojados al lago de fuego y azufre antes del reinado de Jesucristo en su tierra con los suyos durante 1 milenio. O sea, Jesucristo viene y los va a echar al lago de fuego y azufre. Estos dos. Satanás, en cambio, será primeramente cautivado durante 1000 años del reinado de Jesucristo, porque todavía tiene algo que hacer. Jesús vendrá, tomará posesión de su mundo, aplastará con sus ángeles toda rebelión, iniciará el juicio sobre las naciones existentes,
que tienes en Mateo 24, citado por Jesús. Unos a la derecha, otros a la izquierda, depende lo que han hecho por Jesús. No pongas cosas, José Luis, aquí atrás, porque igual la gente luego no puede escuchar todo. Pero dice aquí, Mateo 24, que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Y todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor de las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha, las cabras a su izquierda. El rey les responderá a los que son dignos de su reino: os aseguro que todo lo que hicisteis por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, por mí lo hicisteis. Queridos, solamente deciros que hoy esto no salva a nadie, porque salva la fe en Jesucristo, no las obras. Pero después, cuando Jesús haya arrebatado su iglesia, y durante 7 años que no estará la iglesia, pero sí que estará el evangelio del reino, ahí sí que se va a medir quién estaba dispuesto a dar su vida por los demás o quiénes eran los que quitaron la vida a los demás. Los que quitaron la vida a los demás serán juzgados y condenados. Pero los que dieron su vida por los demás, incluso sin saberlo, son dignos de entrar en los 1000 años del reinado de Jesucristo. Y no serán la iglesia de Jesucristo. No tiene nada que ver. O sea, que nadie cree, por haber sido buena persona con los demás, se vaya a salvar. Apocalipsis 20, versículo 1 al 3, vi además un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo, dice la Biblia. Y versículo 4, entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Y dice 1 Corintios 6, versículo 2 al 3, que Dios nos asegura que su iglesia, tú y yo, juzgaremos ahí en este momento el mundo y los ángeles, y a Satanás también. Versículos 5 a 6, dice, vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús durante este tiempo de la gran tribulación, se refiere, y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos, los que no tienen parte de la primera resurrección, los que no son salvos, los demás muertos, los que no son salvos ni serán salvos, ninguno de ellos, los demás muertos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Por lo tanto, dice la Biblia, dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte, la muerte definitiva, la condenación eterna, no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Qué os parece hasta aquí? Si os parece, aquí lo dejamos para añadir lo que falta al domingo que viene. Pero en resumidas cuentas, yo creo que está claro. Aquí, este mundo fue creado para dar la gloria a solamente uno, que es a Dios. Y Dios ha decidido que la gloria la recibirá Jesucristo. Estamos hechos a su imagen, semejanza. Tenemos que decidir si queremos estar dependiendo de Él, ser salvos por Él, por su sangre, gratuitamente, sin merecerlo. Si queremos creer o no creer, si queremos seguir a Jesucristo o no. Si somos de Él, tenemos vida eterna y
y hemos nacido del Espíritu Santo, Jesús en cualquier momento vendrá a arrebatarnos como su iglesia. Ya estamos en los últimos momentos de la historia de la iglesia. Y cuando esto haya ocurrido, será quitado el Espíritu Santo que impide que todo el mal que quería invadir esta creación pueda hacerlo con toda la fuerza. Pero también el juicio vendrá con toda la fuerza sobre este mal. Y será horrible, simplemente horrible. No deseo a nadie que pase por estos tiempos de la gran tribulación, del día del juicio. A nadie en absoluto. Por eso estoy tan preocupado por nuestros familiares, ¿verdad? Nuestros amigos, a los que estamos hablando de Jesucristo, todavía no se han arrepentido, no se han convertido, se creen que están de vacaciones y después igual un día lo pueden tomar una decisión por Cristo. Están muy equivocados, están en plena guerra. Satanás quiere engañarles, quiere impedir que se arrepienten y se conviertan, porque quiere que les acompañe a Él en todo este tiempo del juicio de Dios. Pero Jesús quiere arrebatarlos y salvarlos para llevarlos consigo al cielo. Y cuando después haya pasado el juicio y Dios haya destruido la gran ramera, este gran sistema religioso, político, económico, tan falso, tan corrupto, y haya acabado con él, el mismo anticristo se habrá hartado de ellos, el falso profeta, pero también serán lanzados al lago de fuego de azufre para condenación eterna. Y Jesucristo vendrá con los suyos, vendrá con sus ángeles, vendrá Él para gobernar este mundo durante 1000 años. Y antes de gobernar 1000 años, decidirá quién se merece entrar en este año, en esos 1000 años del reinado. Y serán los que habrán dado su vida por los demás. Y Jesús dirá: lo que has hecho por uno de los más pequeños, lo has hecho por mí. Y eres digno de entrar en mis 1000 años del reinado. Y Satanás será apresado. No podrá actuar durante 1000 años. Para que Jesucristo pueda explayarse libremente y mostrar su gobierno de paz, de armonía, de sanidad. No habrá enfermedad. Dice el niño de 900 años morirá. Tal caso, prácticamente nadie va a morir en ese tiempo. Va a ser maravilloso. Y entonces es cuando Jesucristo otra vez va a soltar a Satanás. Y el resto lo vamos a ver el domingo que viene, que no lo pierdas. Si te ha gustado lo que hemos visto hoy, pues compártelo con los demás.